Aleluya. Estaba oyendo lo que decía el pastor, ¿verdad?, acerca de estas cosas que les enseñan a nuestros hijos en la escuela, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? A mí no sé cuándo, en qué tiempo nos confundimos nosotros, pero nosotros los cristianos no estamos confundidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren, desde que yo me acuerdo, desde que estaba chiquitita, ya llovió, ¿verdad? Pero desde que yo me acuerdo, yo pienso que yo me empecé a dar cuenta de esto desde que tenía 6 años, que es exactamente como hace 58 años. Que cuando nacía un niño, el doctor o la partera decía, fue hombre, fue mujer. Y desde ese tiempo nos dábamos cuenta que esa persona que había nacido era hombre o era mujer. O sea, sin lugar a dudas, era algo tan simple de ver, de creer, porque lo estábamos viendo, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué hay tanta confusión? Porque tenemos un enemigo de nuestras almas, que es mentiroso. Es mentiroso. Dice, el Señor Jesucristo dijo claramente, cuando Él habla, de lo suyo habla. Porque Él es mentiroso y padre de mentira. Él es el único que va a venir a ponerte en tu mente duda. Porque Él es mentiroso. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra del Señor para instruir a nuestros hijos. Porque eso es lo que quiere el diablo, nuestros hijos. Pero no se los vamos a dejar, hermano. Amén. Y bueno, en este día yo puse, ¿verdad?, como tema en un post que puse en Facebook. Gracias a Dios que nuestro hermano Luis hace para ponerlos ahí, el post para ponerlos ahí en el Facebook. Qué bonito, ¿verdad?, que tengamos eso, para anunciar a la gente que estamos aquí, gloria al Señor, amén, que estamos aquí, gloria a Dios. Y yo puse como tema renovados. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, hermanos, cuando usted y yo venimos al Señor, estamos renovados, amén. La única diferencia que no sabemos por qué nos llaman renovados es porque nuestro espíritu nació de nuevo. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres que te diga una cosa, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Fíjense bien, Jesús le estaba diciendo a este fariseo. Los fariseos se sabían la ley al revés y al derecho. Pero Jesús no le dijo, ay, qué bueno que te sabes toda la ley al revés y al derecho. Pero le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Qué tremendo. Dijo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces nosotros, para poder nacer de nuevo, necesitamos el agua. El agua es la que nos limpia, la que nos purifica, como dice en el libro de los Efesios, ¿verdad? Cuando le está diciendo Pablo a la iglesia de los Efesios, a los hombres y las mujeres, dice, así como Cristo, ¿verdad?, lavó, ¿verdad?, en agua, nos purificó en el agua, dice, así de la misma manera, ¿verdad?, hemos sido purificados en el agua por el Espíritu. Amén. O sea, ¿qué es el agua? La limpieza que uno tiene cuando uno acepta a Jesucristo como el Señor Salvador y nace en el Espíritu. Si no hubiéramos nacido espiritualmente, no pudiéramos ver el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros de las cosas espirituales? Nada. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, no sabe nada del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no teníamos el Espíritu vivo. Nuestro espíritu estaba muerto. Y ¿sabe qué? Eso me llega a pensar una cosa. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando ellos cayeron de la gracia de Dios, cuando ellos desobedecieron, cuando ellos ya no querían alabar a Dios, ya no querían adorar a Dios, ya no querían, ellos querían vivir su propia vida y le obedecieron a un Dios que no era el Dios bueno. Me gustó la frase que dijo, pastor, que dice que la mejor alabanza para el Señor es la obediencia a Dios. No hay otra. Y yo me pongo a pensar, cuando ellos cayeron de la gracia de Dios, ellos despertaron a una vida que no conocían. Ahora ellos estaban vivos solamente del cuerpo, del alma
pero no del Espíritu. ¿Y qué fue lo primero que llegó a la vida de ellos? Cuando el Señor vino, ¿verdad? Porque ellos tenían comunicación con Dios. Cuando el Señor vino a visitar a Adán y a Eva, ellos estaban escondiendo de Dios. Eso nos da a pensar a nosotros que uno siempre se esconde de Dios, ¿no es cierto? Cuando uno va a hacer algo malo, te estás escondiendo para que no te miren, pensando que Dios no te va a ver. No te verán los hermanos, pero Dios siempre nos mira. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué fue lo primero que dijo? Tuve miedo y me escondí, porque esa es la situación de nosotros antes de conocer a Jesús, antes de conocer la vida espiritual. Siempre vivíamos en miedo, de tal manera y de tal forma que, hermano, yo conocí a una persona cuando yo trabajaba, hermano, que siempre era tan negativa, que dice, ay no, yo no me quiero reír porque me río ahorita y todo está llorando. Ay, bueno, esa gente, hermano, de veras que no sé qué piensan, Dios mío. ¿Cómo pueden vivir, cómo pueden estar vivos esa gente con esa manera de pensar? Qué tremendo, ¿verdad? Porque sí hay gente así, y el problema no es eso, el problema es que nosotros oímos a esa gente y luego se nos pegan esas confesiones. El negativismo, si tú le pones atención, se te va a pegar. Pero cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, no conocemos nada. Lo único que sabemos es que nacimos de papá, nacimos de mamá. Yo me llamo Laura, mi papá se llama Lino, mi mamá se llama Juanita, tengo hermanos. Es todo lo que sabemos en lo físico, pero lo espiritual no sabemos absolutamente nada. Eso es algo nuevo. Por eso dice que somos nuevas criaturas, porque vamos a ir conociendo las cosas espirituales como Dios nos dice. Pero primero hay que despojarnos del viejo hombre, ¿no es cierto? Romanos 12:1 dice, vayan, si gustan leer Romanos, si no yo se lo leo, no se preocupen, hermano. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Lo que me acaba de decir, Pastor Raymond? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero como oímos a la gente que no somos perfectos, y andamos todos diciendo no somos perfectos, al cabo de si hacen lo malo, pues no somos perfectos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, dice que entonces somos agradables, perfectos. Entonces, al caminar en el camino del Señor, debemos ir despojando de todo ese negativismo que la vida nos dio. Siempre te estabas quejando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa? Porque, hermanos, a todos nos pasa. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Que ahora ya no estamos como antes. Ahora ya tenemos a Dios con nosotros. Ahora la diferencia es que ya no estamos solos. Ahora la diferencia es que antes no teníamos poder, pero ahora tenemos poder. Porque dice la palabra del Señor que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y no solamente eso, si Dios es con nosotros, no hay nada que pueda venir contra nosotros. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol, no imiten las cosas del mundo. Si antes decíamos, te va a castigar Dios y te va a castigar Dios, ya no lo digas, hermano. Porque vienes del mundo, vienes aquí a las cosas del Señor. Y nosotros sabemos que la única manera que vienen las cosas contra ti es porque tú le abres la puerta al diablo.
Pero no es porque Dios te quiere castigar o porque el diablo te quiere probar. Pero no es porque Dios quiera que te vaya mal. Pero venimos a las cosas de Dios y ahí estamos. Te va a castigar. Y yo antes me imaginaba a Dios, ¿saben cómo imaginaba a Dios? Yo de tanto que oía yo eso, te va a castigar Dios y te va a castigar. O sea, como no sé si ustedes se acuerdan, cuando jugábamos con Kian, ese rey que traía un basto, como de bastos, que decía el rey de bastos, con un garrote en la mano. Y si a veces algo malo, ¡paz! A veces algo malo, ¡paz! Así me lo imaginaba yo a Dios. Oye, pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Y así me lo imaginaba, pero cuando yo vine al conocimiento de la palabra del Señor, cuando yo aprendí la palabra del Señor y empecé a ver que Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Si Él te dijo que iba a estar contigo, Él va a estar contigo. Entonces yo empecé a despojarme de esas cosas del mundo. Eso, como dice aquí, no imiten las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Nuestra manera de pensar debe de cambiar, porque si tú no cambias tu manera de pensar, tú vas a seguir siendo la misma persona, aunque tengas un espíritu vivo, pero con la derrota del mundo en tu vida, si tú no te llenas de la palabra de Dios. Esto es de la que tú y yo nos debemos de llenar, de la palabra de Dios, para que puedas renovar tu mente en el espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo también ahí en Efesios 4:17. Efesios 4:17, mire lo que dice, hermano. A mí me encanta la palabra, porque aquí está todo escrito, simplemente, ¿por qué no entendemos la palabra? Pues porque debemos leer la palabra, y debemos de creerla. Amén. Usted se perdió el martes, los que no vinieron, qué tremendo mensaje del pastor. Habló de la fe. Todo bien diseñadito. Usted se la perdió, hermano. Dice Efesios, ¿qué dije? 4:17. Mira lo que dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, andábamos como los gentiles. Así andábamos, en lo que nosotros pensábamos, que estaba bien, mintiendo, chismeando, hablando mal de la gente, porque así pensábamos, pues así lo hacían todos, así lo hacíamos todos, ¿verdad? Dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Que dice oscuro el entendimiento, porque siempre estábamos tristes, porque nunca entendíamos nada de lo que estaba pasando en nuestras vidas, porque siempre le echábamos la culpa a Dios por todo, o le echábamos a la esposa la culpa, o le echábamos al esposo, o le echábamos la culpa al tío, o le echábamos la culpa a todo el mundo, como Adán y Eva cuando pecaron, que Adán le dijo a Dios, pues tú me diste esta mujer, Señor, pues ella fue culpa de ella, ¿para qué me la dabas? ¿Y qué le dijo la mujer a Dios? La serpiente, Señor. Tú hiciste la serpiente. O sea, que todos le echamos la culpa a Dios, ¿no es cierto? Ya le faltaba que la serpiente le dijera, pues tú, ¿para qué me? ¿Verdad? Porque siempre hay una excusa, porque así pensábamos en el mundo, ¿no es cierto? Así pensábamos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué dureza de su corazón? Porque no dejan que la palabra del Señor penetre en sus corazones, porque así soy yo y así soy yo. Pues así como eres tú, no vas a entrar al reino de los cielos, porque tú tienes que cambiar, porque dice la palabra del Señor que si tú no cambias, no vas a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice, lo acabamos de ver. Amén. Dice, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad
inmoralidad, se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza. Pero fíjese lo que dice el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad, si es cierto que naciste de nuevo, si es cierto que tienes un espíritu nuevo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Despójate de ese que dice así quiero yo, y si te gusta bien, y si no tan bien, pues no. Despójate de ese hombre. Despójate. Si tú quieres ser una persona como Dios quiere, como Dios manda, llena tu vida de éxito, de paz, de amor, de bendición, y quieres hacer la voluntad de Dios, despójate. Pero fíjese, a mí me encanta la palabra despójate, porque una cosa es desvestirse y otra cosa es despojarse. Cuando uno oye la palabra del Señor, sí Señor, sí voy a hacer, vámonos de aquí la vieja naturaleza, ya no me va a dominar más el viejo hombre. Eso es despojarse. Pero si la estás pensando, pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Dice, despójate, quítatelo de encima, ya no pienses más como el viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando andábamos en el mundo, pensamos, hacíamos lo que queríamos y luego le echábamos la culpa a Dios por todo, ¿verdad? Pero dice, ya no pienses como el mundo. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque el corazón es engañoso, ¿verdad, hermano? Es bien engañoso. Y lo dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar primero cuando venimos a las cosas del Señor? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Vienes al Señor, pero no vienes a una religión. Vienes a una vida de relación con Dios. Dios no quiere religión, Dios quiere una relación. ¿Qué es lo que nos va a salvar a nosotros? Esa relación que tenemos con Dios. No la religión. Usted no va a ir al cielo con una religión. Usted no va a llegar al cielo y va a decir, Señor, pues yo era evangélico. Y luego dice el Señor, pues no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero dice, Señor, yo seguía a Cristo. Yo hice lo que tú decías, yo renové mi mente a tu palabra. Y cuando yo hablaba tu palabra. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que nuestro hablar sea con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la única verdad que existe sobre toda la faz de la tierra. No hay otra. Amén. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, tiene vicio. Por eso nos quitamos los vicios, ¿no es cierto? Está viciado. Poquito no tiene nada que ver. Poquito. Dice, despójate. Quítate lo que te estorba. No te metas viendo los hermanos. No nos están viendo los hermanos. Pero Dios, cuando nos vamos de aquí, no se queda aquí encerrado, hermano. No, Dios no se queda aquí encerrado. Despojémonos también de ese pensamiento. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. No nos dejemos llevar por los pensamientos engañosos del diablo. Nos está engañando de que todo está bien, no hay problema. Despójate de lo que te estorba. Dice, y vístete del nuevo hombre creado según Dios. Por eso decimos, pues no todos somos perfectos, porque pensamos como el mundo piensa, pero si caminamos en Cristo, si seguimos a Cristo, si obedecemos a Cristo, vamos a llegar a la perfección que dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, porque ya no vamos a hablar como nosotros hablábamos en el mundo, sino vamos a hablar la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero para eso se lleva a creer, hermano. Usted se perdió la predicación del martes del pastor. Dice, vestidos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando toda mentira, usted tiene que desechar la mentira del diablo. La que le dice poquito no es mucho, mucho pues no es tampoco. No me hace, está bien todo, no hay problema, nadie te mira, todo está bien. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es la verdad que debemos de hablar? La palabra del Señor. Hermano, tengo problemas. Tengo una enfermedad. Vamos a orar por usted, hermana. Dice la palabra del Señor que Jesús herido fue por sus rebeliones, molido por sus pecados. El castigo de su paz fue sobre Jesús y por la llaga de Jesús usted fue sacada. Vamos a orar, Señor, declaramos tu palabra. Eso es hablar verdad. Eso es hablar la verdad. Pero si viene el hermano y dice, hermano, estoy enferma. Ay, no me preocupes, yo estoy peor que tú. Mira, a mí me duele acá, la riuma, olvídate. Eso es hablar mentira, porque la mentira es del diablo. La enfermedad es del diablo. Usted hable la verdad y cuando usted habla verdad, se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo. ¿Se acuerdan cuando Dios Todopoderoso, que dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, y Dios dijo, habló palabra de Dios, sea la luz. ¿Qué dice? Y la luz fue. Y si tú y yo no entendemos que debemos de hablar la palabra de Dios, no va a suceder en nuestras vidas. Vamos a tener una vida aburrida. Vamos a tener una vida religiosa. Vamos a la iglesia cuando nos da la gana nada más. Bueno, vamos a orar cuando tenemos ganas de orar. Vamos a leer la Biblia cuando tenemos ganas de leer la Biblia. Fíjense que el libro de los Proverbios dice que nos debemos hasta de colgar aquí los textos. Cuélgatelos aquí. La palabra de Dios. Si no, ni agarramos la Biblia, la tenemos en el carro, como decía el pastor Telles, parece acordeón, ahí está detrás del carro y nunca ni siquiera agarramos. Nada más cuando vamos a la iglesia la bajamos y la dejamos en el carro, pero en la casa nunca la leemos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero debe de ser algo que nosotros deseemos, porque es la que nos va a sacar adelante en nuestros problemas, las dificultades, la palabra de Dios. Y luego dice, porque somos miembros los unos de los otros, dice, airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, yo sería una mentirosa, te dijera, yo nunca me enojo, no. A veces, ¿verdad? Nos bajamos de la cruz y no debemos de hacerlo. No debemos de hacerlo. Pero dice el apóstol Pablo, está bueno que te enojes, pues todos nos enojamos. O sea, yo una mentirosa también te dijera, yo y mi esposo jamás nos hemos enojado. Es una mentirosa. Porque, hermanos, son dos personas con diferente pensamiento. Pero dice la Biblia que debemos someternos los dos. Pero a veces queremos someter, nada más, pero no nos queremos someter. Qué tremendo, ¿verdad? Es bien tremendo eso. Y no te enojes, que es pecado que te enojes, pecado es. ¿Sabes lo que es pecado? No que te enojes. Que no perdones, que dures enojado todo el día. Dice, no esperes un día. Quítate eso. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor. Señor, tú dijiste, Señor, que yo debo de perdonar. Sí, Señor. Y te dijiste también que debo de aceptar si estoy mal. ¿Sabes qué? Ven, perdóname, discúlpame. Yo tuve la culpa. Sorry. No te cuesta nada. Reconocer que estamos mal no nos cuesta, hermano. Absolutamente nada. Y si no te piden perdón, dice, perdona. Qué tremendo, ¿verdad? Dicen, no, pues, perdonamos, nada, pero aquellos que nos van a dar algo, pero si no nos van a dar algo, pues no. Perdonamos nada más a los que te merecen perdonar, pero los que no. Pero dice la palabra del Señor, que qué de bueno haremos nosotros si nada más perdonamos a los que debemos de, nos gusta, ¿verdad? Nos cae bien, pues perdonarlo. Nos agarra algo, no, pues hay que perdonar. Pero qué tremendo cuando es que tengas que perdonar a alguien que te apuñaló por la espalda
y que todavía te duele cada vez que lo miras, y que lo tienes que abrazar y orarle a Dios y decirle, Señor, bendícelo, Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, porque somos nuevas criaturas, creados a la imagen y semejanza de Dios, porque fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él nos perdonó, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Y sabes por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Señor, ¿por qué me amaste? Yo cuántas veces le dije eso, ¿por qué me amaste, Señor? Si yo era tremenda, era maldicienta, era peleonera. A mí no me, el que me la hacía me la pagaba y doble. Sí, no estoy jugando. Yo si me quito estos zancos, hermano, estoy de ese tamaño, pero a mí no se me acercaba nadie cuando estaba en la escuela, hermano. Yo no era pleitista, pero porque sí, pero cuando nos quedaban pleito, mi hermano me decía, vale más que no te dejes. Si te dan una, dale dos. Y así crecí yo. Así crecí yo. Y cuando yo hablaba mucha maldición y mi mamá, ¿verdad? Pues me decía, ay, Laura, qué lépera eres. ¿Por qué no puedes hablar una o dos palabras sin decirme una maldición? Por el amor de Dios. Así me decía, hermano. Así me decía. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, ella supo que el Señor Jesucristo había hecho un cambio en mi vida, porque jamás volví a decir una sola maldición. Y no era rencorosa, ni iba y buscaba pleito como antes. Dijo, ahora sí creo en el Señor. Ahora sí creo que hay un Dios que puede cambiar la gente. Yo no te puedo decir que drogas y esto y lo otro, pero sí te puedo decir que Dios cambia a las personas y que quite ese corazón. ¿Cómo le puedo decir? Que tienes odio por la gente. No te me acerques, porque toda la gente que se me ha acercado me hace daño. Quítate. Y si te me acercas, no te voy a tener confianza. Quítate. Es horrible vivir una vida así, ¿no es cierto? No confías en nadie. No recibes nada de nadie, porque todo el tiempo estás a la defensiva, porque tienes miedo, porque te hicieron, porque no te hicieron. Hermanos, venimos al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos dice claramente que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que lo temen y nos defienden. Y también dice la palabra del Señor, ahí en el libro de los Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se acerca a ti con algo que te quiere hacer daño y te llega a hacer daño, dice, guarda tu corazón, no dejes que tu corazón sea afectado. Él guarda su odio, o esa persona guarda su odio para hacerte mal a ti, pero no dejes que eso te afecte. No dejes que te afecte la maldad de los demás y no digas, pues tú me hiciste, ahora vas a ver. No dejes que te afecte. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué te hicieron? A todos nos pasa. Nosotros también servimos al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Pero no nos han crucificado, ni nos han clavado los clavos tampoco. Ni nos han chicoteado, ni nada. Debemos de ser las personas que dice la palabra del Señor que debemos de ser. Ahora, ¿cómo es que va a cambiar nuestra vida? Primero que nada, hermanos, nosotros debemos de creer a la palabra del Señor. Debemos de creer que la palabra de Dios realmente es vida en nuestra vida. Que la palabra del Señor nos va a tener una vida espiritual diferente. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece a los discípulos, primera vez, dice que llegó ahí y le mostró las heridas y todo. Y estaban ahí los discípulos, pero no estaba Tomás. No estaba Tomás ahí. Santo Tomás dice, como yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues Santo Tomás se fue al infierno, porque aquí dice la palabra del Señor que el justo por su fe vivirá. Y si usted no tiene fe, pues usted no va a creer, y usted no va a llegar a donde tiene que llegar. ¿Amén? No vino el martes que predicó la palabra del Señor de fe, el pastor. Predicó tremendo. Y
Dice que llegó y le enseñó las heridas. No quiero hablar muy rápido, hermano, porque sé que me la pastora me está traduciendo, pero se me olvida a veces. Y luego se fue el Señor y le dijeron los discípulos a Tomás, vino el Señor, resucitó el Señor, estuvo con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? Si no miro los agujeros en sus manos y en su costado la herida de la lanza y en sus pies, ¿qué dijo? No voy a creer. No voy a creer. Qué tremendo. Fíjense, hermano, lo bello y lo bueno de nosotros es que no los hemos creído y no hemos visto. Y luego vino el Señor Jesucristo y estaba ahí Tomás. Y lo primerito que dirá hace el Señor Jesucristo, Tomás, mira mis manos, mete tu mano al costado, mira, y lo dice, Señor mío, Rey mío. Y le dice el Señor, porque me vistes, Tomás, creíste. Porque me vistes, creíste. Dice, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo. No hemos visto. Nosotros debemos de vivir por fe, debemos de vivir porque le creemos a Dios, no porque vemos las cosas primero. Tenemos primero que creer, que para ver, porque no andamos por vista, andamos por fe. Si no confesamos nosotros la palabra no se va a hacer real en nuestras vidas. Si usted confiesa lo que el mundo confiesa, usted tiene que saber que usted se está enredando en esta misma duda en usted mismo. Porque dice la palabra en el libro de los Proverbios, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Cuántos que estamos aquí saben que Cristo viene? Lo hemos creído al Señor porque lo hemos leído en su palabra. No lo hemos visto, pero lo creemos. Debemos de creer, hermano, lo que dice la palabra, cómo debemos de actuar, cómo debe de ser nuestro caminar. No porque ya lo vimos, porque en realidad, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír, y el oír, y el oír, y el oír el Facebook, el YouTube, todo lo demás. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en las redes sociales? Bueno, pues de eso estamos llenos nosotros. Pero cuando usted oye la palabra del Señor, y cuando usted medita en la palabra del Señor, y cuando usted lee la palabra del Señor, usted va a tener suficiente palabra para cuando venga el problema y venga la necesidad, esta boca hable la palabra del Señor, porque usted ya atesoró esa palabra en su corazón. Y la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que cuando usted se oiga mismo usted hablando negativismo, cosas antibíblicas como no se puede, no se puede, no es cierto. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa hermana hace esto? Sí, no la andes creyendo, no. Usted haga lo que Dios dice, deja a la hermana que haga lo que ella quiera. Cada quien va a dar testimonio a Dios de lo que uno hace. No, usted no va a dar testimonio ni siquiera de su hijo, ni siquiera de su esposo. Usted no va a dar cuenta por ellos, usted va a dar cuenta por usted. Si usted puso la palabra de Dios por obra con su hijo, o puso la palabra de Dios con su esposo, eso es lo que va a contar. Si ellos no lo pusieron por obra, eso no es culpa de usted. Usted haga lo que tiene que hacer. No importa que los demás no lo hagan. ¿Qué importa eso? Nosotros somos nuevas criaturas y debemos de despojarnos de lo que nos estorba.
Porque dice, para seguir adelante hasta llegar hasta allá. Somos personas nacidas de nuevo. Y nuestra palabra y nuestro hablar debe de ser como dice la palabra del Señor. Qué tremendo, hermano. Nosotros a veces decimos, pero no, es algo sencillo, no es una mentirilla nada más, una chiquita, porque hay que, de vez en cuando hay que echar una mentira, no, hermano. Dice la palabra del Señor que hablando verdad unos con los otros. ¿Sabe? Déjame decir una cosa, usted nunca va a decir una cosa que usted no cree. Su actitud va a ser lo que usted hay en su corazón, lo que usted habla, eso va a ser su actitud todo el tiempo. Nadie puede hablar una cosa que no cree. Si usted cree en negativo, eso es lo que va a hablar, porque eso es lo que usted cree. ¿Sabe que cuando uno viene al cristianismo, hermano, uno ya no mira, uno no camina por estos ojos? ¿Sabe cuáles son los ojos del cristiano? ¿Mande? ¿Y cuáles son los ojos espirituales? Estos son los ojos del cristiano. Lo que entra por aquí. Esto solo, porque el cristiano oye, él mira, dice, no andamos por lo que vemos, andamos por fe. Y la fe viene por el oír y el oír. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué quiere decir eso? El que tenga oídos para oír. El que crea al Espíritu, oiga al Espíritu. Los oídos son nuestros ojos espirituales. Porque lo que entra aquí, se queda aquí. Y lo que hay aquí, sale por aquí. Por eso el Señor nos comparó como árboles. Porque tenemos que renovarnos todo lo que nos estorba. Todo lo que no se debe de hablar, no se debe de hablar. Todo lo que no se debe de oír, no se debe de oír. Todo lo que no es bueno, no dejemos entrar en nuestro corazón. Amén. No importa que se oiga bonito. Si no está bien, simplemente no está bien. Punto. Esos son los ojos espirituales. Por eso la palabra del Señor nos dice, Marcos 11:22. Nos debemos de enseñar de hablar, hermano. Es lo principal. Hablar, ¿qué? La palabra del Señor. Marcos 11:22. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Me gusta mejor como dice esto. Tengo como increíbles en... ¿Alguien la tiene déjame leerla, aquí está. Marcos 11:22. Dice, santo Dios, aquí está. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. Pero sabe, en otras versiones, como en esta dice, tener la fe de Dios. ¿Sabes cuál es la fe de Dios en nosotros? Él sabe lo que puso dentro de ti. Él sabe que tú eres un más que vencedor. Él sabe que tú puedes vencer toda circunstancia adversa, porque Él te hizo y Él puso de su espíritu en ti. Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Dice, respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Fíjese, a mí me encanta ese versículo, este último, dice, lo que diga le será hecho. Así es que si tú hablas negativismo, lo que tú digas te será hecho. Si tú hablas la palabra del Señor, lo que tú digas te será hecho. Porque las palabras crean. Las palabras traen a la realidad aquello que no hemos visto.
So ya no esté hablando negativismo, ya no esté hablando como la gente del mundo habla. Hable lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe por qué nosotros somos salvos? ¿Sabe por qué? Dice el libro de Romanos, cerca de nosotros está la palabra. Dice, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si usted no hubiera confesado a Jesús como Señor Salvador, usted no hubiera sido salvo. Usted creyó y luego confesó. Sí, pero usted ha visto la salvación, no. Usted solamente creyó y confesó, y porque usted creyó, confesó, usted fue salvo. Así como desde el principio es igual nuestra vida espiritual. Usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que primero creerle a Dios. No crea como el mundo cree. Todo el mundo cree en Dios. Hasta los que no creen en Dios, creen en Dios, porque creen que no hay Dios. Le dice Santiago a la gente, ¿ustedes creen en Dios? La gente, sí creemos en Dios, creemos en Diosito. Dice, qué bueno, los demonios también creen. Y luego dijo, los demonios creen más que ustedes. Dijo, porque ellos a lo menos tiemblan, porque saben que les va a llegar la hora. Pero no se basta con creer en Dios. Sí, ahí está Dios. Lo que nosotros debemos hacer es creerle a Dios, a Él. Lo que Él dijo, eso es lo que es. Así se va a hacer. Te creemos, Señor. Él dijo que nos iba a prosperar, que nos iba a ver bien, que Él sabía los planes que tenía para nosotros. Dice, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza, para darles un final feliz. Él dijo, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo? ¿Pero por qué me falta? Primero debemos ver si estamos dando los diezmos y la ofrenda. Y si estamos dando los diezmos y la ofrenda, usted puede pararse delante del Señor. Señor, tú dijiste que tú ibas a suplir todas mis necesidades conforme a tus riquezas de gloria, Señor. Reprendo todo espíritu de escasez. No tienen parte ni suerte en mi vida. Lanzo a lugares secos donde pertenece. Vas a tener mentiroso. Y yo soy una hija bendecida por Dios. Esa es la palabra de Dios. No que no vayan a venir a situaciones contrarias. No que vayan a decir, pues, ya vienes al Señor Jesucristo, todo te va a ir bien. No, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados. Y a esos son los que tenemos que vencer. Los que te quieren hacer creer las mentiras del diablo, que nada tiene que ver con nuestras bendiciones. Debemos de creerle a Dios. Usted no tiene por qué llorar cuando está en el problema de dificultad. Usted lo que tiene que hacer es confesar la palabra del Señor, creerle al Señor que Él está con usted y que no lo va a dejar solo. El Señor dijo en su palabra, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Y cómo va a saber usted que eso es más que vencedor si no vence las circunstancias adversas? Pues usted parece firme y derrote al enemigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. A los que nos están viendo por Facebook, gracias por estar con nosotros. La invitación es para que estén con nosotros el próximo domingo a las 10:30 aquí en 408 Chaino. Bendiciones, hermano.